Es el momento del análisis de Arcano Político de nuestro director general Mario Luis Altúzar Suárez, de México para Latinoamérica y el mundo. Y hoy hemos titulado el análisis de Arcano Político como los antiéticos, y dedicamos este artículo, este análisis de Arcano Político al doctor Juan Juárez Chimal, quien me rescató de la muerte el 7 de octubre. Y vamos con el análisis político. Sumará esta tarde la megamarcha de los electricistas contra la administración Calderón a estudiantes, amas de casa, sindicatos, campesinos, organizaciones sociales y populares. Empieza así la resistencia de los mexicanos al insensible gobierno conservador favorable a las transnacionales. Con el apoyo de sus voceros oficiosos que aspiran al poder presidencial en 2012, la telecracia y amanuenses en medios escritos, el administrador panista de las transnacionales en México, Felipe Calderón Hinojosa, olvidó que el manejo de un país supera las acciones económicas y converge en atender los legítimos reclamos sociales. En palabras del jefe de gobierno del Distrito Federal, el perredista Marcelo Ebrard Casaubon, ética y políticamente se tienen que buscar acuerdos, no hay que dividir ni polarizar a la sociedad y menos usar la fuerza contra el débil. Elementos desconocidos para la confesional administración calderonista. Denunciados los acuerdos del panista moreliano con las transnacionales desde julio de 2006 en medios extranjeros, con las poderosas corporaciones para entregarles el sector energético a cambio de financiamiento en su campaña presidencial, se intentan imponer con la razón de la fuerza policíaca y militar en contra del interés mexicano. Así, a la toma policíaca y militar de Luz y Fuerza del Centro el sábado pasado, para después cumplir con los preceptos legaloides de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación en una edición extraordinaria, y 48 horas más tarde informar a la autoridad laboral, elementos que caracterizan a un gobierno dictatorial que no respeta sus propias leyes. Empieza ahora la resistencia social, pública y pacífica. La extinción de la compañía eléctrica el 10 de octubre es la joya de una corona de acciones calderonistas al servicio de la dictadura de las transnacionales financieras y especulativas. Si se recuerda el terrorismo fiscal para desaparecer a micro, pequeñas y medianas empresas que dispararon el desempleo a más de 3 millones de mexicanos. Creció de 14 millones a 20 millones 200,000 mexicanos en el hambre y de 55 millones a 72 millones de ciudadanos la pobreza general, nada más del 2006 al 2008, antes del colapso del modelo económico mundial sustentado en la especulación y acaparamiento de los dueños del dinero que instalaron el monetarismo por encima del consumismo neoliberal. A las 16 horas de este 15 de octubre de 2009, fecha que debemos registrar en la historia patria, inicia la resistencia pacífica de los mexicanos contra el entreguismo al imperio transnacional del administrador, que no político y menos estadista o gobernante, Felipe Calderón, adoctrinado en la Universidad de Harvard. Pese al esfuerzo mediático de sus bien pagados voceros oficiosos electrónicos y amanuenses en medios escritos, es imposible soslayar que detrás de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro se encuentra la urgencia de despojar al Sindicato Mexicano de Electricistas de 5 redes de fibra óptica acechadas por la AT&T estadounidense. Todo está dispuesto para dárselas al empresario Roberto Hernández, correligionario en la Ibero del empleado transnacional Vicente Fox, el mismo que compró a precios de ganga el Banamex y lo remató al Citibank Group sin pagar un solo centavo en impuestos. Previamente, a las 10 horas, los campesinos y empleados del sector turístico realizarán una marcha contra la disposición administrativa de desaparecer a la Secretaría de la Reforma Agraria, que dejaría indefensos a los trabajadores agrícolas ante la voracidad transnacional y transgénica.
y de turismo controlada ya por extranjeros. Cierto es que no somos los mismos de ayer. Hay cansancio de recibir la graciosa concesión de la pobreza y el hambre a los mexicanos en general, mientras se concentra en una minoría la riqueza, en una treintena de familias vinculadas o asociadas a capitales extranjeros y que se benefician de los negocios privados con las acciones públicas y administrativas. Visto de otra forma, el calderoniato sostenido por el ejército y la policía confronta a los mexicanos sin importarle el alto riesgo de despertar al México bronco a escaso un mes de que se conmemore el inicio oficial del movimiento de la Revolución Mexicana, que le costó la sangre del 15% de su población para darnos un pacto social. Desde algún lugar en la Ciudad de México, Arcano Político de su amigo y servidor Mario Luis Altúzar Suárez para Arcano Radio. Nos escuchamos de 13 a 16 horas de lunes a viernes en Arcano Informa en la ciberseñal www.arcanoradio.com asociada a Radio Naciones Unidas, emisora insignia de www.arcanorevista.com y su nuevo concepto www.arcanopolitico.com.